semejantes a Dios. Tenemos que ser semejantes a nuestro Creador, porque Él nos hizo precisamente para su gloria. Pero en el camino nos desviamos, en el camino fallamos, en el camino hemos pecado delante de Dios y fuimos destituidos de su gloria. Su gloria se opacó en nosotros, se nulificó, se oscureció. Después llegó el Evangelio de la gracia que pudimos escuchar, entender y creer. Y cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, se restauró la gloria. Pero esa gloria se restauró en un sentido práctico poco a poco, conforme fuimos moldeados, cambiados, restaurados y transformados a su imagen, después de lo devastada que estaba nuestra vida. Y ese es el proceso del cristiano. Y ese es el proceso en el que cada uno de nosotros estamos inmersos. Pero hay algo interesante. Hace 8 días el pastor Héctor decía que la iglesia es como un barco. Y ese barco, con toda su tripulación que está trabajando, puede tener 2 características. Trabajando realmente convencida de que ese trabajo tiene un objetivo claro, o hacerlo rutinariamente, como un trabajo más. En una ocasión entrevistaban a un escultor y ese escultor tenía una gran piedra la cual estaba pegando. Y le preguntaban, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Para qué está golpeando esa piedra? Dice, porque esa piedra al final del día va a ser una gran obra. Y fue una gran obra. El David, que mucha gente cuando lo ve nomás está esperando que hable, pero él tenía en mente que su trabajo tenía un objetivo y cada día que él podía dar un golpe con el martillo y con el cincel, él sabía que era un proceso hacia ese objetivo. Hermanos, cada uno de nosotros como miembros de la tripulación del barco, que es la iglesia y que navega hacia el objetivo que es evangelizar al mundo y crecer en conocimiento cada uno de nosotros, algo pasa en nosotros que empieza a perderse ese anhelo, ese gran gozo. Y esto es semejante a los matrimonios. Los matrimonios cuando empiezan profundamente enamorados. Se buscaban, se hablan con ternura, se escriben mensajes, salen juntos, hacen pequeños detalles que los lleva a tener más intimidad. Todo lo que hacen, desde preparar el desayuno hasta caminar juntos, lo hacían o lo hacen por amor. Un amor que evita cualquier confrontación, un amor que se extiende a la necesidad de ver por el otro. Con el paso de los años, las responsabilidades, el trabajo y las rutinas fueron ocupando su tiempo. Ya no hay flores, no hay detalles, no hay conversaciones profundas, siguen viviendo juntos, pero algo cambió. El amor ya no es el mismo. Aún cumplen con sus deberes, pero sin pasión, sin afecto, sin gozo. Uno de ellos dice, extraño cómo éramos al principio, extraño ese amor de antes. Y ahí es cuando se dan cuenta que necesitan volver a las primeras cosas. Salir juntos, escucharse, expresar cariño, reavivar el amor que se había enfriado. Algo semejante está sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y el libro de Apocalipsis, les voy a pedir que lo abran, el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a leer qué dice este pasaje. Apocalipsis capítulo 2. Dice así. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para leer la palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero si tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, te pedimos que tu palabra hable en nuestras vidas, Señor. No son argumentos de nosotros, sino es el reflejo de que en esa iglesia, Padre, ocurría algo. Y eso es lo que queremos discernir el día de hoy, Señor. Pero también que le das esperanza y le das nueva oportunidad. Padre, en tus manos ponemos el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si gustan sentarse. Esta parte del libro de Apocalipsis es muy interesante porque es la visitación de parte del Señor Jesucristo a su iglesia. Esta iglesia de Éfeso, la cual comenzó con los viajes misioneros del apóstol Pablo, tiene unas características muy interesantes que lo menciona la Escritura. Y no en balde creció fuertemente esta iglesia. Muchos de los que ministraban esa iglesia, ¿sí?, tenían el conocimiento de primera mano. Estaba Priscila y Apolos, Priscila y Aquila y Apolos, ¿sí? Se dice que María, la madre de Jesús, pasó sus últimos días en esa iglesia de Éfeso. También por ahí corría toda la buena enseñanza del apóstol Pablo, de Timoteo, de todos los mensajeros que había. La doctrina en Éfeso era extraordinaria, era buenísima. De tal manera que ellos podían probar a los que se decían ser apóstoles y eran falsos. Imagínense el grado de discernimiento que tenía esa iglesia. Porque muchas iglesias, en contraste con la iglesia de Galacia, era engañada porque les daban otro evangelio. Pero los de Éfeso inmediatamente decían: este es un falso apóstol. Por lo tanto, eran fuertes en doctrina, tenían mucha actividad. La iglesia de Éfeso se caracterizó porque empezó a evangelizar y ganó a muchísima gente, entre ellos a los adoradores de Diana de los Efesios. Bueno, el libro de los Hechos nos narra que aún muchos iban y arrojaban esas estatuas en señal de aborrecimiento. ¿Por qué? Porque habían conocido al Dios verdadero, al Dios que los había perdonado y que los había sacado de una condición tan miserable y tan satánica que era la adoración a Diana, a una luz admirable. Y empezaban a reflejar la gloria de Cristo. Empezaron a hacer muchas cosas, realmente eran incansables, eran perseguidos, pero ellos con paciencia soportaban esas persecuciones. Pero a lo largo del tiempo algo sucedió. Algo sucedió. Y esta advertencia nos recuerda una verdad fundamental. Hacer mucho para Dios no significa necesariamente estar cerca de Él. Podemos estar ocupados en la obra del Señor y paradójicamente alejados del Señor de la obra. ¿Se dan cuenta esa situación? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Miren, ¿cómo es el amor de Dios a través del tiempo? Vamos a recordar ese momento en el que alguien en tu vida se acercó y te comentó el Evangelio, te platicó el Evangelio, te compartió las buenas nuevas de salvación. En ese momento, cuando tú reconociste que eras pecador, te arrepentiste, creíste,
confesaste tu pecado delante de Dios y Cristo, e invitaste a Cristo a tu morada, a tu corazón, entonces comenzó algo fuerte. Una devoción auténtica y profunda. Tenías toda la energía suficiente para hacer la obra de Dios, para evangelizar, para orar, para venir a la iglesia. Tu comienzo fue fuerte. Y yo no dudo que muchos en la familia, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le sucede? Antes lo veía en el antro, ahora lo veo leyendo su Biblia. ¿Cómo? En el trabajo, ¿qué le sucedió? Antes era bien irresponsable y ahora hasta llega temprano. Algo estaba pasando en esa transformación que ocurrió empezando al creer el Evangelio. Comenzó fuerte. Continuó con cierto dinamismo que caracterizaba su vida de gozo, un verdadero servicio y buscar siempre glorificar a Dios. Ese era su camino continuo, ese fervor que lo llevaba a poder tener ese tiempo especial con Dios y también ese tiempo de dedicación para realizar su servicio. Sin embargo, el tiempo hace algo en contra. El peligro del enfriamiento. Con el paso del tiempo, este fuego puede apagarse. Gradualmente por la rutina religiosa, el descuido espiritual y las distracciones del mundo. Todos pasamos por este tiempo, en el que empezamos a ver la vida cristiana como algo rutinario. Tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir, si no me va a hablar el pastor y me va a regañar. Tengo que levantarme temprano porque si no, híjole, una rutina cansa, una rutina fastidia. Lo vemos en el trabajo. Sinceramente, hermanos, ¿cuántos nos levantamos para ir al trabajo con gozo y alegría? Lo primero que pensamos, el tráfico. Ya los escuincles el lunes entran a la escuela. Otra vez el caos, las obras del tren, las obras de la 57. Lo vemos como algo ya fastidioso. El primer día para ir a trabajar no sentíamos lo pesado del tráfico. No sentíamos lo pesado de levantarnos temprano. Pero con el tiempo se convierte en algo pesado, en algo rutinario, en algo que ya no quiero. El descuido espiritual. La Biblia ya no se convierte en algo en el que yo busco qué Dios me quiere hablar. Empiezo inclusive a tener dudas. Empiezo incluso a tener ciertas luchas para creer lo que está diciendo la Biblia. Pero hay un factor todavía peor, las distracciones del mundo. Nos empezamos a distraer con tanta cosa que sucede en el mundo. No solo lo malo, sino que aún empezamos nosotros a programar nuestra mente con esas situaciones de las redes sociales. El famoso, no sé cómo le llaman, que pasan cada ratito videos de segundos, el scroll, todo eso. Y empezamos a invertir, no una, no dos, no tres, varias horas al día dedicadas a ver esa pantalla. Y todo eso es parte precisamente del enfriamiento. Servir en la obra, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la idea? Hermanos, es importante que tengamos una reflexión. Dios no busca mis obras, Dios busca mi corazón, porque Él no me necesita. Él no requiere de mí para hacer su obra, pero es importante que yo la haga, porque es un mandato de Dios. Entonces, Dios lo que busca no es un activismo religioso. Él anhela un corazón encendido del amor genuino, una relación viva y apasionada que refleje en todo lo que hacemos. La pregunta es, el día de hoy, para cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro sentir en cuanto a la obra de Dios?
¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo están mis prácticas espirituales? Vamos a hacer un diagnóstico y les voy a pedir que pongan palomita si se identifican con este diagnóstico. Así como cuando vamos al médico y dice, a ver, ¿eres hipertenso? Pues no lo sé. A ver, vamos a ver. No, pues sí, 140, 120. Oh, punto del infarto. Ok. Número 1, la oración. Lo que antes era un deleite, un privilegio, ahora se convierte en una tarea pesada. Algo que hacemos por deber y no por deseo. Las reuniones de oración de la iglesia ya no son qué aburrido, qué aburrida la reunión de oración. Necesitamos algo movido, como el scroll, ¿verdad? A lo que vamos. 2, la palabra de Dios. La Biblia ya no emociona. Otra vez Gedeón. Ay, ya lo conozco, ya sé que al final le salen bien las cosas. Sansón ya hace su insensatez, pero al final, pues bueno, tiró los muros esos y todo eso. La Biblia ya no emociona, ni busco la transformación de vida como antes. Uno de los problemas que tienen todas las iglesias es que cuando hay problemas con los matrimonios, con los jóvenes, con los solteros, con todo mundo, esos problemas en sí no son el problema. El problema es que desobedecieron las instrucciones de Dios y les originó un problema. Y ese problema lo quieren resolver echando culpas a otros y no asumiendo la responsabilidad propia. Es bien difícil aplicar los mandamientos de Dios, sí, pero no es imposible. No es imposible. En una ocasión un matrimonio decía, pastor, ya no soporto a mi esposa. Ya no la soporto. Su esposa decía lo mismo, ¿no? Pero en ese momento estaba hablando con ella. Ya no soporto a mi esposa. Algo tiene que hacer Dios. Digo, tú también tienes que hacer algo. ¿Qué, pastor? Respétalo. ¿Cómo? No, si él me insulta, me dice cosas. ¿Qué dice la Biblia? Respeta a tu marido. No, pero, a ver, ¿qué dice la Biblia? Respeta a tu marido. No, pero que no sé qué. Si no quieres obedecer a Dios, ¿a quién quieres obedecer? ¿Se dan cuenta que la gran mayoría de nuestros problemas viene por desobediencia a Dios? Por no obedecer sus mandatos. Sus mandatos son sencillos, son simples, no da lugar a las dudas. Bueno, insistía en que no. Bueno, es que ya mi esposo es como mi enemigo. Ah, ¿qué dice la Biblia? Ama a tu enemigo. Ámalo. Si es tu enemigo, ámalo y ora por él. ¿Se dan cuenta cómo cuando la palabra de Dios pone las cosas genuinamente en nosotros para darnos cuenta de la insensatez en la que vivimos? Cuando estamos fríos, no percibimos la voz de Dios, ni la queremos escuchar. Queremos salir de nuestro problema de la manera más rápida. La lectura se vuelve mecánica, esporádica, olvidadiza y sin genuina de conocer más a Dios. O muchas veces la lectura se vuelve como palomita para apagar mi conciencia y que ya sentirme un poco mejor. Servicio. Servimos a Dios por obligación. Lo hacemos pesadamente y buscando pretexto para no hacerlo. Ya no hay pasión desbordante ni gratitud sincera por su amor y sacrificio. El ejemplo Él no lo dio. Yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y esa es la pauta en la soltería, esa es la pauta en el matrimonio. Estamos para servir. Constantemente la Biblia habla del servicio y el ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo, que sirvió incondicionalmente. Cuarto, asistencia a la iglesia. Se pierde el entusiasmo de ir a adorar. Se llega tarde, ya que no es prioritario el servicio dominical, es más prioritario mi sueño. Es más prioritario ver a Chabelo. Ah, no, ya no pasa Chabelo, ¿eh?
Cuando venimos pesadamente. Se siente el sermón aburrido. Se canta sin sentirlo y no se ofrenda, la ofrenda se hace con llanto, como decía el pastor Héctor. Compartir el evangelio. El amor por los perdidos se enfría. Ya no sentimos el mismo celo evangelístico ni compasión por quienes no conocen a Cristo. Ya los folletos están empolvados. Ya la oportunidad que tengo de dar el evangelio se pasa. Y mi pretexto es, es que hay mucha gente. Es que ya no me dio tiempo, justo lo iba a hacer y se fue. Empezamos a justificar esa falta de compartir el evangelio. Insensibilidad al pecado. El pecado se ve como algo tolerable. Lo que antes nos dolía y confrontaba, ahora lo practicamos con facilidad creciente. El mundo nos influencia con sus ideologías. Esta semana escuchaba la noticia de un escritor cristiano, publicó muchos libros, muchísimos libros, y esta semana renunció al pastorado. ¿Por qué? Porque vivía en adulterio durante muchos años. Él confrontaba el pecado a las iglesias. Él decía, el adulterio es pecado, no, hermanos, no pequen. Y empezó un proceso. Uno no adultera de la noche a la mañana, hermanos. Es un proceso. Es un proceso de coqueteo, es un proceso de hasta ver hasta dónde llego, es un proceso de ver hasta dónde me dejan, es un proceso en el que el enfriamiento y todo el pecado ya lo empezamos a diluir. Bueno, no está mal que le coquetee, no está mal que me guste, no está mal, es que mi esposa, y empezamos a justificar el pecado. Yo no me imagino a este pastor ministrando la santa palabra de Dios, viviendo en adulterio. No debería de sorprenderme, porque los cristianos podemos hacer eso y cosas peores. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de nuestro primer amor. Hemos sido permeados por el mundo. Hermanos, cada vez más se están cerrando iglesias, sobre todo en Europa. Cada vez más las iglesias están cerrando la Biblia y están hablando de coachar a los creyentes. Están hablando de prácticas humanistas. Están hablando de que tenemos todo el potencial como seres humanos para salir adelante, pero se están alejando totalmente de la palabra santa de Dios. Es por eso que el reclamo del Señor para esa iglesia de Éfeso, que tenía todo el fervor, tenía toda la capacidad, tenía todas las actividades, lo hacía rutinariamente, con enfriamiento. Inclusive hasta podía tolerar algunos pecados. Hermanos, atendamos la voz de Dios. La voz de Dios nos recuerda de dónde nos sacó. Hermano, ¿de dónde sacó Dios? De toda esa podredumbre que teníamos, de todos esos pecados confesables e inconfesables que teníamos en nuestra vida. De todos esos pecados viles que caracterizaban nuestro andar. Y muchos de nosotros probablemente no fuimos asesinos, ni estuvimos involucrados con los malos, no. Pero ¿qué tal la soberbia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, las groserías, las mentiras? Todo eso eran pecados graves delante de Dios que merecían el infierno. Y eso caracterizaba nuestras vidas. Nuestro andar, ya sea como solteros, inclusive como casados. Coqueteábamos con el pecado. Hacíamos lo que nuestra carne quería. Y aún así Dios permitió que escucháramos el Evangelio, escucháramos que somos pecadores y que merecíamos el infierno, pero por amor Él envió a su Hijo al rescate de nosotros. Ese amor, hermanos, ese amor tan grande, no lo podemos entender. Rebasa
nuestra capacidad de entender. Pero Dios no quiere que lo entendamos, quiere que lo aceptemos. Quiere que lo aceptemos. Cuando tú y yo recordamos de dónde nos sacó Dios, es por eso que nuestras primeras obras eran por amor a Él. Porque Él nos amó a pesar de lo vil que éramos. Dios nos amó a pesar de las obras de las tinieblas que hacíamos. Dios nos amó para llevar a alguien a darnos el Evangelio. Él puso sus ojos sobre nosotros e hizo todo lo que nosotros no supimos para que nos llegara el Evangelio. Tan grande era su amor que propició todo para que escucháramos el Evangelio. Ese es el amor de Dios. ¿Recuerdas lo asombroso que fue tu salvación? La gente se admiraba y decía, ¿qué le pasa a este? ¿Recuerdas esa paz que inundó tu corazón? ¿Recuerdas esa paz de sentir y de creer que ya había sido perdonado? ¿Recuerdas esa emoción que decías, todos mis pecados ya fueron clavados en la cruz, soy libre para un reinicio en mi vida? Todo eso era desbordante, era un gozo inefable. Sabíamos que éramos perdonados y sobre todo sabíamos que éramos amados, amados de Dios. El amor de Dios no depende de mi comportamiento. El amor de Dios no depende de mis obras. El amor de Dios no depende de que me haya portado mal. El amor de Dios es infinito a pesar de mí. Ese es el amor de Dios. También recuerda dónde empezó tu caída. Y esto es muy importante, hermanos. ¿En qué momento empecé a enfriarme? ¿Qué puertas abrí? ¿Y qué límite crucé para empezar a ya no ver la vida cristiana como algo hermoso, como algo glorioso, sino empezar a ver otras perspectivas, empezar a ver otros campos, empezar a ver otras cosas, pero que eran ilusiones y que al final eran caminos de muerte? ¿En qué momento empezó nuestra caída, nuestro alejamiento? ¿En qué momento dejé de apasionarme con la Biblia? ¿En qué momento dejé realmente de creer en las promesas de Dios? ¿En qué momento dejé de orar? ¿En qué momento dejé que la pasión de Cristo disminuyera en mi vida? Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Lo cantamos. Hermanos, tenemos que hacer un análisis claro y sincero acerca de mi comportamiento el día de hoy está reflejando un alejamiento de las cosas de Dios. Todos pasamos por ese momento. Todos pasamos por esas circunstancias. Y Dios nos recuerda, y Dios nos dice, recuerda, Apocalipsis 2:5, recuerda, haz memoria, echa para atrás todos tus pensamientos e identifica en qué momento empezó tu caída, empezó tu resbalón. ¿Qué te distrajo? ¿Dónde bajaste la guardia? ¿Qué te cautivó? ¿Qué te asombró? ¿Qué llamó tu atención que ahora tu atención está plenamente fija en ti? Es importante ese ejercicio, hermanos. Arrepiéntete, pídele al Señor perdón y solicita su ayuda para un avivamiento. El arrepentimiento simplemente significa cambiar de dirección. Estábamos yendo hacia allá, pero nos dimos cuenta que hacia allá no era el camino de Dios. El camino de Dios es angosto y amplio es el camino de la perdición. Por lo tanto, tenemos que una vez que recordar, tenemos que estar conscientes de que hicimos lo malo delante de Dios. Yo tengo que arrepentir. El arrepentimiento llega cuando el Espíritu de Dios me convence de que estoy mal.
porque yo me puedo justificar. ¿Saben que podemos entrenar a nuestra conciencia para mal? Nosotros podemos entrenar a nuestra conciencia y decirle, a ver, esto que me voy a tomar, pues dicen que hace daño, pero yo lo voy a probar. No, pues no me hizo daño. Pero la primera vez que lo tomé, la conciencia me dijo, aguas, aguas, te estás metiendo en terreno peligroso. Pues no. 2, 3. Llega un momento en que la conciencia se apagó. Y ya no tengo remordimiento y mucho menos arrepentimiento. Y ese es un problema que todos... Los incrédulos, su conciencia hasta los alienta a hacerlo. El creyente, la conciencia, es un instrumento que Dios usa para hacernos reaccionar. Entre otras cosas, ¿verdad? Su palabra, la iglesia, la oración, todo ello. Vuelve a orar con fervor y servir con alegría, amar con intensidad. Cambia de dirección. Sé intencional en regresar a la comunión con Dios, su palabra y su iglesia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces debe de haber intencionalidad en lo que hacemos. Haz las primeras obras. Ahora, hermanos, es muy sencillo decir, bueno, pues si antes no oraba con fervor, pues ahora lo voy a hacer. Es una buena decisión, pero si no tiene fundamento y no tiene raíz, tarde o temprano, como los resortes, lo estiramos, pero regresamos a lo mismo. Regresamos a lo mismo. Esto que estamos predicando, hermanos, no va a ser nada fácil, porque ya nos hemos involucrado en rutinas. Ya estamos inmersos en cierta cotidianidad. Que el impulso de la emoción de Año Nuevo nos dice, vamos a cambiar, ¿cuánto dura? Seamos sinceros, ¿cuánto dura? Ahorita los gimnasios están repletos. Las citas con las nutriólogas están repletas. ¿Y qué va a pasar en febrero? Y en marzo. ¿Se dan cuenta cómo somos como resortes? Lo estiramos en enero, sí. En febrero, marzo, abril, mayo. Y en mayo regresaron los 5 kilos de diciembre. Porque somos no de convicciones, sino llamaradas de petate. Y esas llamaradas de petate tienen una duración cortita. ¿Han incendiado árboles de Navidad cuando ya están secos? ¿Sí? ¿No lo hicieron en su juventud? Sacábamos todos los árboles, los prendíamos y ¡pum! Pero tardaba como 1 minuto y después cenizas. Así son nuestras decisiones, hermanos. Son más emocionales que razonables. Pero este ejercicio de cambiar es demandante de parte de Dios. Dios nos demanda a los cristianos regresar a las primeras obras. Ahora, ¿cuáles son las primeras obras? No es venir a la iglesia, no es leer, no es orar, esas son consecuencias. ¿Cuáles son las primeras obras, hermanos? Fíjense, regresar a ese amor que nos constriñe. ¿Qué es constriñir? ¿Mandé? Conmovernos. Construir es un acto en el que yo pienso, ¿de dónde me sacó Dios? Para darle las gracias. ¿Cómo puede ser posible que Dios me haya rescatado? ¿Cómo puede ser posible que haya dado a su Hijo para morir por mí? Ese acto me conmueve, ese acto me mueve. Y un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estábamos enfermos, y tal vez en un momento de gravedad, llegaba nuestra mamá, nos procuraba, nos daba lo necesario, nos dormíamos y al día siguiente despertábamos, volteábamos y ahí estaba la mamá? ¿Qué sentíamos? ¿Qué sentíamos?
alivio, gratitud, amor. ¿Por qué lo hizo ella? ¿Porque soy el más guapo? ¿Porque le pagara? ¿Por qué lo hacía? Por amor. ¿Y qué hago yo al levantarme? Agradezco. Ese es el acto de constreñir. Darme cuenta de lo que hicieron por mí desinteresadamente. Y me mueve ¿a qué? Agradecer y amar a esa persona. Esas son las primeras obras, hermanos. Amar al Señor. Y la Escritura lo dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ama al Señor por sobre todas las cosas. Humíllate en la presencia del Señor y gózate en el Dios de tu salvación. Hermanos, esas son las primeras obras. Lo demás, las disciplinas de orar, de leer, de venir a la iglesia, son consecuencia. ¿Por qué? Porque lo hago ya por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo por mí. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, eso debe de tener claridad y debe de ser el fuego para hacer las primeras obras. Que estamos emproblemados, que tenemos situaciones difíciles, Dios no está ajeno a eso. Y su amor no va a disminuir por eso. Pero nos distrae. Consecuencias y promesas. Apocalipsis 2, del 5b dice, si pues no, vendré, o sea, nos está diciendo, déjeme mirar el contexto para no. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Está dando la instrucción, arrepiéntete. No es una opción, es un mandato de Dios. Y haz las primeras obras. Pues si no, pues si no hace referencia a que si no te arrepientes, va a haber consecuencias. Y si te arrepientes, también va a haber consecuencias, pero unas para bien y otras para mal. Si no vuelves al primer amor, Cristo advierte, quitaré tu candelero de su lugar. El Evangelio de Mateo dice, ¿para qué se hizo la sal? Para dar sabor. La sal tiene una misión que cumplir, tiene un propósito que hacer, tiene una tarea designada. Pero dice el Señor Jesucristo, pero si la sal no sala, ¿cuál es la consecuencia? Para esa sal que no sala, la tiras a la basura, porque ya no sirve para nada. Hermanos, hay cristianos que ya no sirven para nada. Hay cristianos que ya no tienen remedio y corren el peligro de que Dios se los lleve. Corren el peligro de que Dios se los lleve prematuramente, porque están estorbando más que ayudar. Su testimonio ha sido nulificado. Su vida ya no refleja la sal, ya no refleja la luz. Y el Señor dice, si no, te voy a hacer un lado. Imagínense cuál es el testimonio ahora de este pastor que confesó que había vivido en adulterio. ¿Alguien le va a creer el Evangelio? ¿A alguien va a impactar con su vida? No sirve más. No sirve más. Yo espero que se arrepienta y vuelva a las primeras obras. ¿Por qué? Porque dice también, si respondes con arrepentimiento, Dios promete restauración completa y vida espiritual abundante. Su gracia disponible para renovar, sanar y encender nuevamente el fuego de tu devoción. Hermanos, hay consecuencias para mal. Dios disciplina a sus hijos. Dios castiga a los desobedientes, a sus hijos desobedientes. Pero también da nuevas oportunidades.
porque nuevas son cada mañana. Cada mañana tenemos la oportunidad de reconocer si estamos en esta condición y Él nos va a restaurar. La voluntad de Dios es clara. Él anhela iglesias vivas y corazones encendidos de amor genuino. No se conforma con religiosidad externa, sino que busca adoradores que le amen en espíritu y en verdad. El capítulo 1 de Isaías habla acerca de las abominaciones a las que Dios les dice a su pueblo. Dice, estoy harto de sus fiestas. Estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto de que me traigan animales inmundos. Estoy harto de eso. Dice, no quiero eso. Lo que yo quiero es tu corazón. Lo que yo quiero es tu corazón. Y dice la Escritura que se arrepientan. Y si sus pecados fueron como la grana, serán emblanquecidos. Entonces, mis hermanos, tenemos que llegar a una reflexión, a una decisión. El día de hoy, tú tienes que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con todo esto en la que Dios me está hablando directamente a mí? Porque está hablando a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso era igualita a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. No es un lugar geográfico, no es el edificio. Había miembros con fuego y había miembros fríos. ¿En qué categoría estamos? Por eso el día de hoy, hermano, tú tienes que tomar una decisión. ¿Arrepentirte o no arrepentirte? Aquí no hay puntos medios, aquí yo me abstengo, no. El silencio, la abstención, el no querer tomar una decisión ya es tomar una decisión. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es la reflexión? Una invitación de amor. Dios te invita hoy a volver al primer amor. Su llamado, fíjense, es bien interesante, su llamado no es acusatorio ni condenatorio, sino lleno de ternura pastoral y gracia restauradora. El Espíritu Santo obra hoy. El Espíritu Santo quiere renovar tu corazón en este preciso instante. Él espera con paciencia infinita que te vuelvas a Él con humildad y sinceridad. No importa cuánto tiempo hayas caminado en frialdad espiritual, la misericordia de Dios es más grande que nuestro descuido. Su amor permanece firme, esperando nuestro regreso al hogar del primer amor. En una pequeña casa de campo, una familia tenía una hermosa chimenea. Cada noche, al caer el sol, todos se reunían frente al fuego. Conversaban, reían, compartían pan y calor. El fuego mantenía el hogar cálido y unido. Con el tiempo, la rutina los fue alejando. Ya no se reunían tanto y cada quien se ocupaba de sus propios asuntos. Un día, sin darse cuenta, el fuego se apagó. Cuando vino el invierno, la casa se sintió fría, vacía y silenciosa. Entonces alguien dijo, ¿recuerdan cómo era cuando el fuego ardía? Debemos volver a encenderlo. Y fueron por leña, limpiaron las cenizas, soplaron las brasas, hasta que poco a poco el fuego volvió a arder. El momento es ahora. Tenemos las emociones optimistas. Tenemos que pinta el 2026 con nuevos ánimos, con nuevos bríos, pero que no sea un fuego de petate, que sea un fuego del Espíritu Santo. No pospongas más este reencuentro con Cristo. Hoy mismo puedes encender nuevamente tu pasión por Él. Este es tu momento de restauración espiritual. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. El Señor quiere que enciendas de nuevo el fuego del amor que había en tu corazón, del gozo de orar, de leer su palabra y de servirle con pasión. No basta con mantener la estructura del hogar. Hay que avivar el fuego del amor que lo mantiene cálido. Hoy
Hoy Cristo te llama a volver a encender tu fuego espiritual, porque no quiere solo una iglesia activa, sino una iglesia consagrada. Conclusión. Hemos contemplado el llamado de Cristo a volver al primer amor. Este no es un mensaje de condenación, sino de esperanza y restauración. Volver al primer amor, en esencia, es volver al centro de nuestra fe, a Cristo mismo. Que este nuevo año sea marcado como un tiempo de profunda renovación espiritual en tu vida. Que el fuego del Espíritu Santo encienda de nuevo tu corazón para pasión genuina por Jesús. Que tu caminar cristiano refleje la devoción, el gozo y el amor que caracterizaron tus primeros días con el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su cabeza, vamos a orar para estar concentrados en esta reflexión. Y yo te pregunto muy puntualmente y muy personalmente, no pienses en los que están a tu lado, piensa en tu propia responsabilidad. ¿Cómo está tu vida espiritual? A la luz de lo que acabamos de compartir, a la luz de todo esta palabra, ¿cómo está tu vida? Esa reflexión debe de ser totalmente honesta, sincera, sí vergonzosa, pero con la esperanza de una restauración de parte del Señor. Porque Él nos ha dejado instrucciones: arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras, al amor de Él. Si tu relación con Dios está bien, con pasión, con gozo, alabado sea el Señor, gloria a Él. Si alguien que nos visita por primera vez ha escuchado que necesita creer en el Evangelio de la Gracia, que necesita creer en Cristo como su Salvador porque está en peligro de una muerte terrible, de una muerte eterna, de una separación de Dios para que pague por todos sus pecados en el infierno, hay una esperanza: que esos pecados sean pagados con la sangre de Cristo y que creas en Cristo como tu Salvador. Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que he dejado mi primer amor. Perdóname por permitir que la rutina, el activismo o las distracciones apagaran el fuego de mi devoción. Señor, ruego que enciendas de nuevo el fuego de tu Espíritu en mi corazón. Hazme volver a tu presencia con pasión renovada, gratitud desbordante y amor genuino. Restaura en mí el gozo de tu salvación. Que mi vida entera sea un testimonio de tu gracia transformadora. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por las nuevas oportunidades. Porque cada día, Señor, tu misericordia es nueva. Nos constriñe, pero también nos alienta, porque hay esperanza cada día, Señor. Gracias, Padre, por ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Nos vemos